¿Qué tal, banda? El día de hoy nos toca lavar la moto R6. Les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan lavarlo perfectamente. Se recomienda lavarlo en cubeta, con manguera o a presión, pero una presión suave para que no vayamos a descomponer las piezas electrónicas. Yo les voy a dar unos tips de qué productos pueden utilizar para sacarle el mayor provecho y las motos brillen y queden relucientes. En este caso lo que vamos a usar va a ser una cubeta con agua para remojar la moto y remover todo aquello que puede salir fácilmente. Vamos a cuidar de no echarle mucha agua en esta parte del tablero, porque sabemos que aquí está lleno de componentes eléctricos. Lo que sí podemos ingresar agua de esta parte y del otro lado, así como también en la parte de abajo de la suspensión y parte posterior del motor. Pues bueno, yo les voy a recomendar que compren un shampoo con cera para que conserve un poquito más viva la pintura de la motocicleta. Lo pueden conseguir en AutoZoom, en cualquier tienda de autoservicio. Y en este caso yo también me hice acreedor de un abrillantador de llantas que me va a servir para mantener radiantes estas llantas que pues con el polvo se ensucian bastante. Ahí mismo en AutoZoom pueden conseguir ustedes también las franelas para lograr un mejor lavado en la carrocería de la motocicleta. Este shampoo nos recomienda que por cada litro de agua que pongamos en la cubeta le pongamos una tapita de shampoo. Aquí en esta cubeta tengo aproximadamente 2 litros, 3 litros de agua, entonces vamos a poner 3 tapitas. Esto va a ayudar para que no quede muy recargado y tampoco quede muy áspera el agua al momento que lavemos nuestra motocicleta. Entonces ya tenemos 3 cubetas y vamos a revolver esto. Vamos a revolver un poquito la mezcla del agua con el shampoo para generar espuma. Así les debe de quedar la mezcla bastante espumosa para que podamos continuar con el lavado de la moto. Vamos a iniciar con la parte superior para que todo el jabón se vaya resbalando y vaya yéndose hacia el suelo y al final podamos echarle un poco de agua. Entonces empezamos con el tanque. Vean ustedes, no está tan grumoso ni tampoco está tan pura agua. Con esta franela que adquirimos en AutoZoom nos ayuda bastante y se siente bastante bien al momento de lavar la carrocería. Bien, antes de que terminen de jabonar toda la moto, yo ya enjaboné la parte de arriba y el lado izquierdo de la motocicleta. Pues antes de que seque aquí arriba vamos a tirarle ya agua para que vayamos limpiando todo el jabón y no seque aquí en estas partes y nos pueda provocar algunas manchitas. Recuerden que si su motocicleta está de una vez muy sucia, sí requiere mayor detalle y mayor tiempo para su lavado. Al momento de lavar esta parte que ustedes saben que se calienta mucho, es importante que mantenga la motocicleta fría para que igual no vaya a generar algunas manchas cuando el agua pase y todo esté caliente, lo seque de inmediato y forme así algunas manchas. También es importante cuidar que aquí no entre nada de agua en el agujero del mofle. Bueno, y para limpiar esta parte lo que pueden hacer ustedes es con un trapito húmedo seco ir limpiando todas las partes, los instrumentos digitales para que no vayamos a provocar alguna avería en nuestra motocicleta. Después de haberle echado el agua, con un trapo seco vamos a limpiar las partes húmedas para que con esto quede bien seco y no quede ninguna mancha por ningún lado. Bien, banda, dejamos que la moto seque para aplicarle a las llantas el líquido que le hemos comprado. La única indicación para esto será esperar que la llanta esté totalmente seca para que podamos aplicarla. Con ello vamos a usar una pequeña esponja, invertimos un poquito de líquido aquí y con esto será suficiente.
Bien, bandita, pues hemos terminado con el lavado de la moto y vamos a iniciar con unas tomas épicas de la R6. Bien, banda, pues hemos terminado con este trabajo en esta R6. Dejen sus comentarios, no se olviden de suscribirse al canal para continuar con más videos de la moto.